Hola, buenos días, ¿cómo estás? Para quienes nos ven por primera vez, estamos leyendo la Biblia en orden y hoy iniciamos el capítulo 8 de la primera carta a los Corintios y eso significa que hemos llegado a la mitad de la primera carta a los Corintios. Bendito y alabado sea el Señor. También estamos iniciando el mes de junio. Bendito y alabado sea el Señor. Ayer no subí video, pero yo les avisé, les escribí en un comentario en el video del lunes diciéndoles que ayer no iba a haber video. Espero que hayan visto ese comentario. Bueno, y primero que todo darle muchas gracias a Dios por lo que está haciendo en Colombia. Como ustedes ya deben saber, vamos a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales, las cuales son el domingo 19 de junio, en unas 3 semanas aproximadamente, así que vamos a seguir orando y ayunando por esta nación. Igual van a seguir los ayunos de lunes a viernes, estos videos se publican de lunes a viernes y confiar en el Señor porque Él es bueno y misericordioso y su palabra no puede ser quebrantada. Y ahí dice que si nos humillamos ante Él y le pedimos perdón, Él nos perdona y sana nuestra tierra y todas esas cosas que están escritas en la palabra de Dios. Vamos a empezar entonces con este pasaje. Vamos a orar. Gracias. Ay, y esto que ves acá es que me hice sin querer, me lastimé aquí la piel, entonces me puse ahí una curita. Gracias, Señor, bendito y alabado seas, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias por lo que estás haciendo en Colombia. Gloria a Dios. Ponemos en tus santas y benditas manos, Señor, este nuevo ayuno que iniciamos hoy, Señor, de aquí hasta que seas la segunda vuelta. Ponemos en tus santas y benditas manos a Colombia, Señor, por favor, ayúdanos, guárdanos, protégenos, líbranos, Señor, de todo mal y peligro, líbranos de un gobierno malo, de un gobierno corrupto, de un gobierno mentiroso, Señor, ayúdanos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús, amén. Y Papito Dios, inúndanos con tu Santo Espíritu y danos revelación de tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, leamos este pasaje que se llama Lo sacrificado a los ídolos. Primera de Corintios capítulo 8 versículos 1 al 13. Leamos el primer versículo. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hay personas que por saber más y más respecto a algo y que por lo general reciben un pedazo de papel que lo certifica, se creen más sabios, más inteligentes y como si de alguna manera fueran más que los demás, pero realmente no lo son. Simplemente son más creídos y orgullosos de sí mismos por todo lo que han logrado, entre comillas, ignorando por completo la palabra de Dios que dice. Juan 3:27 dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Todas las cosas que nosotros tenemos, todos los dones, los bienes, la riqueza, las bendiciones, el conocimiento y todo lo bueno que tenemos en nuestra vida, todo nos lo ha dado Papito Dios. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De Dios provienen todas las cosas buenas que tenemos en nuestra vida. Claro, también tenemos que esforzarnos y ser valientes, tal y como dice la palabra de Dios que hagamos. Josué capítulo 1 versículos 6 y 7 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente,
para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¡Uy, gloria a Dios! Si te das cuenta, ahí en muchas partes de la Biblia dice que debemos esforzarnos y ser valientes y obedecer la palabra de Dios y no apartarnos de ella ni a derecha ni a izquierda, sino derechito por el camino del Señor para que seamos prosperados y bendecidos, etcétera, etcétera. Pero de nada vale esforzarnos y ser muy valientes si no tenemos a Dios en nuestro corazón, porque nuestra vida va a ser bonita, próspera, bendecida, solo si tenemos la bendición de Dios en nuestro corazón, y la bendición de Dios en nuestro corazón se logra cuando obedecemos la palabra de Dios. Así que si nosotros nos esforzamos y somos muy valientes y obedecemos a Dios, mejor dicho, tendremos lluvia de bendiciones en nuestras vidas. Así que alguien que tenga mucho conocimiento, una carrera, un trabajo muy bueno y muy bien remunerado, títulos, reconocimiento de los hombres y todo eso, es porque realmente se lo ha dado Dios. Y debemos reconocer eso, que no es que nosotros seamos muy sabios o muy inteligentes o esas cosas, sino que Dios en su misericordia le ha placido bendecirnos con tal o cual don. Pero es por Él, por su bendición, porque todo lo bueno viene de Dios. Así que el conocimiento sin el fruto del Espíritu Santo envanece. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Ya lo hemos leído varias veces. Está en Gálatas capítulo 5. Y es uno solo y está conformado por amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 cosas. Una persona que tenga mucho conocimiento, pero que no tenga el fruto del Espíritu Santo, imagínate cómo es. Orgullosa, prepotente, intolerante, mala, jactanciosa, creída, irritable, altanera, soberbia, incrédula, escéptica, temerosa, aunque no lo demuestre, en su interior tienen muchos miedos y complejos, no son mansos sino agresivos, pelean con todo el mundo y por cualquier cosa se creen lo mejor de lo mejor. Pareciera que estoy describiendo al jefe de alguien, pero la verdad es que muchos de los jefes, directivos, directores o funcionarios de alto rango, de rango mayor, suelen tener este tipo de comportamiento, porque el conocimiento envanece. Y si no tienen a Dios en su corazón, son así, lo opuesto al fruto del Espíritu Santo. Y las personas que trabajan con ellos o para ellos tienen un estrés laboral tremendo y esos trabajos son terribles, son como la esclavitud de nuestros días. Muchas personas padecen ese tipo de esclavitud y se ven obligadas a laborar para empresas que los tratan muy, muy mal. Y es algo que cada vez se está volviendo más frecuente a nivel mundial en nuestra sociedad, sin importar el país donde vivas, porque a veces en Latinoamérica, yo soy de Colombia, tenemos la idea que en los países ricos es diferente, pero no. Esto es un mal que se está extendiendo por el mundo entero. Volvamos a leer el versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Dice ahí también respecto a lo sacrificado a los ídolos. Resulta que en ese entonces habían pueblos paganos que tenían costumbres paganas, valga la redundancia. Es decir, que adoraban ídolos, dioses con D minúscula.
dioses falsos, y de hecho construían templos, algunos de los cuales hoy son disque las maravillas del mundo o lugares muy, muy turísticos. Eran templos en donde se adoraban demonios, y de ahí nacieron muchas filosofías que aún en la actualidad andan por ahí engañando a los que se dejan engañar con falsas doctrinas de hombres, como la nueva era y ese tipo de cosas. Entonces, ellos sacrificaban, hacían sacrificios de animales a esos ídolos. ¿Por qué? Porque el enemigo todo lo copia de Dios, pero lo usa para mal. Dios estableció en el Antiguo Testamento que se debían hacer sacrificios de animales a Dios por causa del pecado, lo cual en nuestros días no aplica, porque desde el momento en que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra y murió en la cruz del Calvario, ya no es necesario hacer ese tipo de sacrificios de animales por el pecado, porque Jesús fue el sacrificio perfecto, Él siendo santo, puro, inocente, que nunca pecó, por nosotros fue hecho pecado. Él es el Cordero inmolado, que fue inmolado en la cruz del Calvario para darnos a nosotros salvación, redención, justificación, santificación, vida eterna en Cristo Jesús, porque no es por nuestras buenas obras que nos salvamos, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, por nuestra fe en Jesús, el Hijo de Dios. Mira, por favor, te lo ruego, el video que se llama La Pascua, el cual te lo dejo en la cajita de descripción. Para quienes no sepan dónde queda la cajita de descripción, aquí a tu derecha, debajo de este video, ahí puedes ver un triangulito, una flechita, le das clic ahí y ahí se abre la cajita de descripción. Ahí en ese video de la Pascua entenderás que Jesús es el Cordero inmolado, Cordero con C mayúscula. Entonces, el enemigo copió esos sacrificios de animales y los utilizó para mal e hizo que la gente adorara no a Dios, sino a los demonios, y que les sacrificaran cosas a los ídolos. E incluso, y esto es algo horrible, muchos de esos pueblos paganos no solo sacrificaban animalitos, sino que también sacrificaban a sus propios hijos. Y fue por eso los hacían pasar por el fuego y los ofrecían a Moloch. Bueno, eso fue una cosa horrible, y por eso, por esas abominaciones y atrocidades que hacían esos pueblos paganos, por eso fue que Dios despojó de esas tierras a esos pueblos paganos que hacían esas cosas horrorosas. Los despojó a ellos y le entregó esa tierra al pueblo de Israel, y le prohibió a Israel juntarse con esos pueblos paganos para que no aprendieran esas costumbres malas y perversas, cosa que el pueblo de Israel también desobedeció. Qué triste, perdónanos, papito Dios. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 16 al 18 dice: dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. Acera, Baal, y todos esos eran demonios. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y a agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Los israelitas también desafortunadamente se rebelaron contra Dios y adoptaron estas mismas costumbres paganas. Pero bueno, sigamos con nuestro pasaje del día de hoy. Entonces estamos hablando de los sacrificios de animales, y ellos tenían por costumbre ofrecer eso a los ídolos, sacrificar esos animales, y luego cogían esa carne
e iban y la vendían en la plaza de mercado. Eso era lo sacrificado a los ídolos. Versículo 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Volvemos al tema del conocimiento, que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Nosotros creemos que sabemos algo, pero en realidad no sabemos nada. Miremos un ejemplo muy sencillo. ¿Qué hizo un médico para ser médico? No sé cómo sea en tu país, pero acá en Colombia, primero debe entrar al jardín de infantes y ahí no sé cuántos años serán. Luego debe aprobar 5 años de educación básica primaria. Luego aprobar 6 años de secundaria, ahí ya van 11 años, sin contar lo del jardín de infantes. Luego tienen que estudiar 5 años más en la universidad. Ahí ya van 16 años estudiando para obtener su título de medicina y ser un médico general. ¿Dirá ese médico que sabe mucho? Pues la verdad no. Y si quiere especializarse en algo, son por lo menos otros 3 años más de estudio mínimo. Y si de ahí quiere otra subespecialidad, son más y más años de estudio, sin contar con los años de práctica, que es obviamente súper importante. Y así sucesivamente, porque el conocimiento es infinito. Y eso estamos hablando de algo muy puntual. Ahora, sería imposible que tuviera un conocimiento igual de amplio o más en otra materia. Por eso se dice que una maestría, una especialización es saber absolutamente todo de prácticamente nada. Eso es para que dimensionemos lo infinito que es el conocimiento y que por mucho que estudien e investiguen, siempre seguirá habiendo cosas que no saben, porque aún la ciencia no las ha entendido y solo hacen suposiciones. Y eso pasa en todas las carreras. Y eso que hicimos solo el ejemplo de una especialidad de medicina. Ahora imagínate todo el conocimiento que hay en el universo. Entonces, si alguien cree que sabe algo, es que realmente no ha dimensionado la grandeza del universo. Y si el universo y el conocimiento es tan grande, ahora imagínate Dios, que fue el que diseñó y creó todas las cosas que vemos y las que no vemos y las que ni siquiera podemos imaginar y las que tampoco entendemos. Entonces, alguien que se crea orgulloso y se jacte de que sabe mucho, poniéndolo en esta perspectiva, da hasta risa, ¿verdad? Yo creo que a Dios sí le dará mucha risa de alguien así, y si son malos, Él sí que se burlará y se reirá de ellos en el día final. El Salmo 2, versículos 4 y 5 dice: El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Salmo 2, versículos 4 y 5. Sin embargo, versículo 3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Gloria a Dios. Pregunta: ¿tú amas a Dios? Si tu respuesta es sí, bendito sea el Señor. Y si tu respuesta es sí, debes guardar y obedecer la palabra de Dios. Y para poder guardarla y obedecerla, tienes que estudiarla, escudriñarla. O si no, ¿cómo? Tienes que abrir tu Biblia cada día y dedicar tiempo suficiente para orar, alabar a Dios y escudriñar la Biblia. Porque si tú amas a Dios, guardarás sus mandamientos, como dijo el Señor Jesús. También dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero.
Gloria a Dios. Si tú amas a Dios, es porque Dios te amó primero. Gloria a Dios. Papito Dios nos ama y nos ama tanto, tanto, tanto que entregó a su propio Hijo a morir en la cruz del Calvario para que en Él fuera hecho justicia de Dios. Y así la culpa de nuestro pecado, el precio que había que pagar por nuestro pecado, que era la muerte eterna, fue pagada en Cristo Jesús y así a nosotros nos dio libertad. Libertad para adorar al Señor. Vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios, santo eres, Señor. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, no nos envanezcamos creyendo que sabemos mucho. Antes reconozcamos que no sabemos nada y reconozcamos que todo lo bueno que tenemos en nuestra vida nos lo ha dado Dios. Esforcémonos, seamos valientes, confiemos en Dios, esforcémonos por conocer, escudriñar la palabra de Dios, guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Y démosle gracias a Él por todo. Gracias, Papito Dios. Y alejémonos de toda idolatría, incluso de la idolatría al conocimiento que envanece, que produce orgullo, ira y soberbia en nosotros mismos. Sí podemos estudiar y aprender cosas, claro que sí, pero cuidar de que no nos enorgullezcamos y nos envanezcamos. Démosle a Dios el primer lugar en nuestras vidas, no al conocimiento, al trabajo, al estudio ni a nada material. Primero Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor Dios, hoy venimos ante ti a pedirte perdón por todos nuestros pecados y nuestras ofensas. Señor, perdónanos y ayúdanos, porque sin ti nada podemos hacer. Padre Santo, te pedimos perdón por todo pecado de orgullo y altivez en nosotros, en nuestras familias y naciones, y en Colombia, y también por toda la idolatría en nosotros o en quienes nos rodean, y en Colombia, Señor. Te rogamos, Señor, que arranques de raíz toda idolatría en nosotros, que arranques, Señor, todas aquellas cosas que te roban el primer lugar en nuestros corazones, que solo tú deberías ocupar, Padre Santo. Rogamos, Señor, que seas tú quitándolas, arrancándolas de raíz de nuestras almas, mentes y corazones, y que te demos a ti y solo a ti el primer lugar en nuestras vidas. Señor, te rogamos que no nos envanezcamos. Te pedimos, Señor, conocimiento y sabiduría y principalmente la llenura del Espíritu Santo, y que demos el fruto del Espíritu Santo y que no nos enorgullezcamos, ni nos jactemos, ni nos envanezcamos, Señor. Ayúdanos, Señor, enséñanos, haznos amorosos, alegres de corazón, pacíficos, pacientes, bondadosos, benignos, llenos de fe, mansos, humildes, que tengamos templanza, Señor. Ayúdanos, Papito Dios. Ayúdanos, Señor. Confesamos que somos pecadores y que necesitamos que nos cambies, que nos laves, que nos transformes. Transforma y renueva nuestro entendimiento, Señor, y nuestro corazón. Haznos mansos y humildes, Señor. Rogamos, Señor, que te adoremos y te alabemos a ti, en espíritu y en verdad, porque tú tales adoradores buscas, Señor. Y te rogamos, Señor, que nos inundes con el Espíritu Santo de Dios, con tu poder y tu gloria, Señor, e inundes nuestras casas, vidas, familias, nuestras mentes y todo lo que somos, oh Santo Dios, y que te demos a ti todo honor y toda gloria. Y gracias, Señor, por lo que estás haciendo en Colombia. Líbranos, oh Santo Dios, de un mal gobierno. No nos entregues en manos del enemigo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Nos vemos mañana.